Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo un cilindro para vosotros de la marca Wilka. Es un cilindro muy interesante. Wilka hace siempre cilindros de muy buena calidad. Este cilindro me lo envía mi amigo Tumay desde Suiza. Tumay tiene un canal de ganzuado deportivo, aquí lo tenéis, Tumay Picking. Tiene unos vídeos de ganzuado muy buenos. Espectacular, visitad el canal por favor, merece la pena. Muchas gracias Tumay por enviarme este cilindro. Como os digo, Wilka siempre hace cilindros muy interesantes, se caracterizan muchos de ellos por bocallaves muy restrictivos. Fijaros en las guardas que tiene esta llave, ya os hacéis una idea de cómo es el bocallave. Vamos a hacer un zoom a este bocallave, fijaros, ahí lo tenéis. Muchas guardas que avanzan en horizontal, transversalmente al bocallave. Yo creo que es bastante restrictivo. No he intentado ganzuar este cilindro todavía, lo voy a intentar en vídeo por primera vez. Fijaros en esta guarda y en esta de aquí. Yo siempre que es posible me gusta ganzuar apoyándome aquí, ganzuar desde este extremo. Eso me permite salvar las codificaciones que sean muy salvajes sin problema, pero en este caso estas dos guardas yo creo que me van a cortar el paso, sea cual sea la ganzúa que intente utilizar. Están muy afiladas y se solapan, con lo que no sé cómo de difícil va a ser. Yo creo que no va a ser sencillo. 6 pernos, un bocallave espectacular como veis. Una codificación muy bonita, fijaros. Ahí lo tenéis, un cuarto muy corto, un segundo muy largo. Hay varias cosas que me han llamado la atención en este cilindro, pero una de ellas, que no me la esperaba, es esto. Fijaros en la llave. Aparentemente tiene dos codificaciones, una a un lado y otra al otro, a derecha e izquierda. Es como que tiene diferentes cortes. Yo creo que esto tiene que ver con algún sistema de amastreamiento, algún sistema que no es el tradicional de colocar lentejas, sino que es un sistema en el que se colocan pernos cuya punta cae en un lateral o en otro de la llave, y eso permite disponer de diferentes alturas. Fijaros aquí como a derecha e izquierda hay diferentes alturas, hay un ligero escalón, aquí en la segunda posición no, en la tercera sí, muy acusado. Aquí la codificación va a otra altura, en este de aquí coinciden, en este coinciden, aquí también hay diferencia y un salto. Recuerdo haber ganzuado y desmontado un Wilka con otro bocallave diferente que me envió Tony desde Holanda, y en el que había un rotor con unas guías laterales, y los pernos tenían unas guías laterales que impedían su giro. Si tenemos pernos que no giran sobre sí mismos, podemos disponer que tengan una punta que apoye en un lado u otro de la llave, y sería una manera de hacer un amastreamiento o tener más codificaciones disponibles sin incluir lentejas u otros sistemas tradicionales. Tengo pues mucha curiosidad por ver lo que tiene dentro este cilindro. Los cilindros Wilka vienen siempre con estos clips, estas grupillas en forma de anillo cerrado, vienen remachadas lateralmente. Yo no he encontrado manera de soltarlas si no es rompiendo el cilindro. Le he consultado a Tumay y no le importa que lo partamos en dos y así poder desmontarlo, y es lo que vamos a hacer. En primer lugar voy a dividir este cilindro en dos, lo intentaremos ganzuar. Si no sale a la primera, saldrá a la quinta, y si lo ganzuamos lo desmontaremos para ver lo que tiene dentro. Dejadme que lo divida en dos y nos vemos en un momento intentando ganzuarlo. Hasta ahora. Bueno, ya lo he dividido en dos. Fijaros, aquí tengo la otra mitad, la leva, el embrague no sé dónde ha ido a parar, se ha caído al suelo. Vamos a colocarlo. Bueno, aquí tenéis la grupilla. Esta es la grupilla que nos ha obligado a
a romperlo. Como veis, es un anillo que está doblado por los laterales y es muy difícil de mover. Voy a intentar ganzuarlo y cuando esté girado el cilindro intentaré quitar el anillo. Hay veces que no es posible, hay que volver a cerrar el cilindro y entonces sí se puede quitar. Si no hay otro remedio lo cerraremos. No sé si estará amaestrado este cilindro. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, funciona perfecto. Y vamos a ver si podemos ganzuarlo. Vamos a ver, voy a alejarme un poco. Ahí está. Y haremos zoom. Ahí puede ser. Vamos a ver. El bocallave es muy difícil. Probablemente una varilla fina será lo mejor. Pero si son spool, quizás necesitemos un punto de anclaje más firme. Vamos a intentarlo así y si vemos que hay problemas cambiaremos. Como ganzúa, voy a intentarlo con esta ganzúa de Loloc Tools. Es bastante fina y curva, pero no tengo ni idea de si me voy a poder manejar o si va a ser suficientemente larga. Lo veremos ahora. Es un bocallave muy difícil, lo habéis visto antes. Fijaros, hay que entrar ahí dentro. Vamos a ver cómo se nos da. Voy a hacer tensión antihoraria simplemente por comodidad. El de la colocación de la mano en la postura en la que estoy, que es bastante incómoda. Vamos allá. Ahí creo que se ve bien. Vamos a ver. Primero pide. Ahí ha hecho un clic. Segundo pide un clic. Primero, segundo, tercero, nada. Cuarto, quinto pide. Ahí un clic y caemos en un falso. Tiene pernos de seguridad, no esperaba menos. Primero, segundo, tercero, nada. Cuarto, un clic y cae. Se acentúa el falso. Vamos a ver. Noto muchas guardas, no es nada fácil. Primero, segundo, tercero. Ahí parece que el tercero pide. Vamos a ver. Cuarto, al tocar el cuarto se acentúa el falso. No sé si estaré pasando algo. Da rotación. Va muy profundo. No llega. Yo creo que esta ganzúa no llega. Vamos a ver. No sé si lo he colocado. Primero, segundo, tercero. El tercero pide ahora. Tercero da rotación. Ahí está. Cuarto no lo había colocado. Dejo de tocar el cuarto. Llega un momento que no es suficientemente larga esta ganzúa. Vamos a ver, voy a ir con este gancho largo del SSSDV. Es un gancho muy fino. Yo creo que tiene 0,3 de 0,30 y algo o algo así. Vamos a ver. Con este sí noto más los pernos, que tiene menos tacto. Vamos a ver primero, segundo, tercero parece colocado, cuarto, aquí está el cuarto. Con este sí que llego, da rotación. Al menos noto el perno. Ahí está. He colocado el cuarto, pues no sé si he llegado a tocar el sexto. Lo he rozado antes cuando he ido hasta el final, pero estaría abierto. Vale, hay spools, al menos dos, yo creo.
Vamos a ver, vamos a cambiar el ángulo. Vamos a ver si podemos quitar ahora este clip. Por experiencia, en otras ocasiones no he sido capaz de quitar un clip de este tipo con el rotor girado, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver, ahí. Vamos a ver si puedo quitar esto. El amigo Tiet me preparó estos alicates específicos para esta tarea. Van muy bien, pero hay ocasiones que con el cilindro montado es que es imposible. Yo no lo consigo. Vamos a ver. Pues no, fijaros, es todo lo contrario a lo que a mí me había parecido, a juzgar por la forma que tenía la llave. No tiene sentido la llave que tenga esos dos cortes, a no ser de que haya dos tipos de rotores o algo así. Tiene como dos codificaciones, pero los pernos son totalmente normales y este está amaestrado. Como veis, aquí trae 3 lentejas. Ahora no podemos saber si habían quedado fuera o dentro del rotor durante el ganzuado, pero es igual, siempre facilitan el ganzuado, siempre. De hecho, ahora lo voy a volver a montar y lo vamos a intentar ganzuar sin las lentejas, a ver cómo se comporta. Los pernos son muy bonitos, los pernos son espectaculares, más que los contrapernos, fijaros. Ahí lo tenemos, el primero con 3 aserraduras y biselado, segundo aserradura y biselado, 2 en el tercero, 2 en el cuarto, 1 en el quinto, a pesar de ser muy largo. De hecho, la codificación, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La llave tiene 6 cortes codificados y el cilindro tiene 5, que es lo que os había comentado yo. Al ver la llave pensé que era de 6 pernos, pero ganzuando he tocado solo 5. Pensé que quizás habría rozado el sexto y con eso se habría colocado, pero no existe. No hay esas guías laterales, no es un cilindro tan complejo como yo pensaba, no lo sé. Dejadme que monte esto de nuevo sin las lentejas y vemos cómo se comporta. Nos vemos en un momento. Bueno, ya le he quitado las lentejas, voy a utilizar las mismas herramientas, voy a intentarlo directamente con este gancho fino. Fijaros, es extremadamente flexible, yo creo que tendrá 0,30 de espesor más o menos. Y vamos a ver. He probado la llave y los 3 primeros alojamientos ahora son mucho más cortos, la codificación sería mucho más corta
pero vaya, debería de poder colocarlos. Como veis está cerrado. Vamos allá. Quizás salga un vídeo excesivamente largo para lo que da este cilindro de sí, pero yo creo que es interesante. Ahí el primero ha hecho un clic muchísimo más abajo de donde lo ha hecho antes. Segundo pide. Desde luego no lo he mostrado, pero lleva dos spool muy bonitos. Ahora veremos. Quinto pide. Son todos los pernos normales. Vamos a ver. Ahora van muy abajo. Prácticamente ni los toco ahí. Ahí al colocar el segundo caemos en el falso. Muy pronunciado. Este es uno de los spool, el tercero. Este sería el otro. Como veis, nada más tocarlo se acentúa el falso. Y ahí al colocarlo abriría. No diría ni más sencillo ni más complejo. Exactamente igual que antes. Con la diferencia de que, como ya lo he ganzuado una vez antes, ya tengo cogida la postura adecuada a la ganzúa y sobre todo he empezado con esta ganzúa más fina que me permite maniobrar mejor y por eso sale más rápido, para que veáis la diferencia entre una primera apertura y una apertura posterior. Vamos a volver a sacar los pernos para que veáis que están ahí. Vamos a apartar estas lentejas que ya no las volveré a colocar. Los pernos es que son muy bonitos, muy bonitos, una pasada. Yo creo que este cilindro comparte forma de boca llave con algún otro modelo más complejo y de ahí la forma del corte de la llave con dos codificaciones. Vamos allá. No sé lo que he hecho con las pinzas. Y vamos a ver esos contrapernos. El primero sería normal, segundo normal, tercero un spool. Vamos a hacerle ahora un zoom. Cuarto un spool, como hemos visto, muy bonitos. Y los muelles de acero, a ver si sale alguno. Ahí, dejamos uno a la vista. Son todos iguales. Vamos allá, vamos a hacer zoom para no alargar el vídeo. Las tolerancias del cilindro son muy buenas. Este cilindro lo volveré a montar, le pondré una grupilla atrás de presión y lo enviaré a algún amigo para que disfrute de él. Vamos a ver, vamos a ponerlos ordenados. Fijaros en esos spool muy largos, aparentemente todos de acero. Muy largos, muy bonitos, todo aristas muy afiladas en los pernos. Fijaros estos los pernos que no hemos hecho zoom antes y lo merecen. Fijaros qué aserrados más bonitos con ese biselado en el extremo. Muy bonitos. Los pernos son una gozada. La punta de todos ellos está centrada con lo que no tiene demasiado sentido ese doble corte en la llave, porque yo creo que va a apoyar igual que si no hay doble corte. No lo sé, quizás esté apoyando en los laterales del perno, en los laterales cónicos. La verdad que no lo sé, no le veo sentido. Ahí lo tenéis, unos pernos espectaculares, muelles de acero. El mecanizado del rotor también con aristas muy afiladas, ninguna superficie plana, nada de eso. Lleva dos alojamientos antitaladro, pero que no van las barras. Creo que es una versión sencilla, o el cerrajero cuando lo ha tocado para maestrarlo, vamos a decir que lo ha aligerado. Bueno, pues esta ha sido la apertura de este Vilca. Desconozco el modelo. Aparentemente tenía 6 pernos, pero finalmente tiene 5. Muchísimas gracias, Tumay, de verdad. Os muestro su canal de nuevo. Merece la pena. Visitadlo. Aquí lo tenéis, Tumay Picking, un gran amigo. Muchas gracias, Tumay. Y para todos vosotros esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.